Seguimos adelante, aquí en Más de Uno Jerez, contándote muchas más cosas interesantes. Como yo decía en la presentación del programa, nos vamos a dar una vueltecita también por nuestros campos. Vamos a conocer el sentir de nuestros agricultores y ganaderos. Y vamos a saludar a esta hora al presidente de Asaja en la provincia de Cádiz, a Pedro Gallardo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Leonardo, un saludo. Bueno, se habla mucho precisamente estos días, obviamente, estos meses y casi el año entero, de los efectos que la pandemia está teniendo en diferentes sectores de la población. Por supuesto, el campo se ha visto y se ve afectado por esta pandemia, y vosotros desde Asaja estáis, en cierta forma, criticando la lentitud en la que se están gestionando precisamente las ayudas por el tema del COVID-19, ¿no? Efectivamente, Leonardo, veníamos de una situación complicada en cuestión de precios en el año 19, unido también con una sequía importante que habíamos tenido. De hecho, empezamos a salir a la calle a reivindicar un poco la situación que padecíamos en el mes de febrero, y a todo esto saltó la pandemia y bueno, es verdad que tuvimos que dejar todas esas reivindicaciones, manifestaciones, ponernos a producir para que hubiera abastecimiento. Oye, y la sorpresa es que nos hemos puesto a ello, los precios han seguido cayendo y tenemos incluso en muchas producciones peores precios que antes de la pandemia, pero no solamente eso, sino que después nos encontramos en muchos casos con administraciones, hablamos de Bruselas sobre todo, y hablamos también del Ministerio, que nos están anunciando por pasiva y por activa ayudas para el sector, ayudas que hasta el día de hoy en el campo no ha entrado un solo céntimo de estas ayudas prometidas, y que además no es cuestión de que se vayan a articular y que en el mes de septiembre o octubre vayamos a empezar a contar con ellas, sino que es que lo más pronto seguramente nos vamos a ver abocados al primer trimestre del año 21, hablamos a partir de enero. La flor cortada, que ha habido que destruir, por ejemplo, toda la cosecha, nada, los productores siguen sin percibir nada, el ovino caprino absolutamente nada, el porcino tampoco, ni el vacuno, y entonces, una situación que es alarmante, y nuestras administraciones aquí tendrían que ser más flexibles y empezar a ayudar realmente al sector. Bueno, tú has comentado el tema de los precios en origen y demás, que van cayendo y siguen cayendo, pero luego yo voy al supermercado o voy a la frutería de turno o lo que sea, y los precios se están disparando directamente. ¿Esto cómo se come? Pues esto se come porque estamos demandando de alguna forma una ley de la cadena, que de alguna forma el Ministerio nos dijo ya que se iba a desarrollar próximamente. Estamos ahí en fases de borradores y en fases de que se elabore, porque lo que pedimos es claridad en esta ley de la cadena. Por supuesto, lo que no puede ser es que a día de hoy haya parte de nuestras producciones que nos la compren a pérdidas, que nos cueste más producir, por ejemplo, un kilo de tomate de lo que nos pagan, y así como de trigo también, de muchas otras producciones. La cebada, por ejemplo, estamos percibiendo justamente unos 155 euros toneladas por cebada, que era justamente lo mismo que percibíamos en el año 87. Claro, la vida, evidentemente el coste de la vida se ha incrementado enormemente, hablamos más de un 70%, y sin embargo eso no está llegando al productor. Entonces lo que estamos pidiendo de una vez por todas es la no venta a pérdida, que se nos compense y se nos pague por lo que realmente en principio nos cuesta producir, y por supuesto con nuestro margen empresarial, porque lo que tampoco podemos estar produciendo por el coste vendiendo al coste de producción. Tenemos que tener un margen empresarial, un margen comercial, y de alguna forma esta ley que esperemos que salga cuanto antes, y que donde el consumidor, cuando pague por un kilo de manzana en el supermercado, vea efectivamente en dónde está el margen, quién se está llevando el margen y qué está llegando realmente al bolsillo del agricultor, que en muchas de las ocasiones somos el eslabón que menos percibe y el más débil. Bueno, recientemente, y volviendo al tema del COVID y todo esto, os habéis reunido con la Junta de Andalucía para analizar lo que será esa nueva normativa ante el inicio de las campañas de recolección para el control de los trabajadores temporales y demás. ¿Qué tenemos que comentar sobre esta reunión y cómo queda esa normativa? Bueno, la verdad que se sigue hablando de esta normativa. A día de hoy, pues todavía estamos en fase de borradores que nos está anunciando la consejería,
Y sí es verdad que nosotros entendemos que es un sector sensible, lo hemos dicho desde el principio, entendemos que eso también ha calado en la consejería y estamos pidiendo también pues la flexibilidad necesaria. Tenemos que tener en las explotaciones controles para cuando haya que hacerlo, para detectar algún posible caso positivo y que realmente tengamos métodos para detectar. Y por supuesto también necesitamos pues todos son métodos de prevención ante un futuro contagio. Es verdad que el campo no puede parar, no estamos hablando aquí de un sector de que construcción de un coche o cualquier cuestión. El campo es el sector, junto con la pesca, que abastece de alimento a la población. Y el campo, evidentemente, si se para, pues dentro de unos meses, pues no hay abastecimiento. Tenemos que una actividad prioritaria y esencial. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, porque es que lo que no puede haber es que ahora vayamos a ir a un confinamiento por contagio o por cualquier otra cuestión y que el campo se vea abocado a parar pues cuando son trabajos esenciales y que además el campo no espera. Oye, cuando haya que recolectar el algodón dentro de un mes, habrá que entrar con la maquinaria y habrá que entrar con todo, porque si no la cosecha se pierde. Cuando estamos ya ahora mismo en vendimia, entrando en cosechar, pues hay que hacerlo. Nosotros para ello además lo que hicimos fue, en cuanto tuvimos el borrador de la Junta de Andalucía, pues hacer una jornada de prevención en Asaja Cádiz para de alguna forma a todo aquel interesado que quisiera que se informara de qué es lo que hay que hacer en las explotaciones, de qué métodos tenemos que tener y todo eso. Y evidentemente nuestra labor reivindicativa seguirá siendo pues la pedir pues eso, que la administración unas y otras nos faciliten también métodos para posibles detecciones. De todas formas, ahora mismo se puede decir que mientras que no salga oficialmente esa nueva normativa, son los propios agricultores los que están poniendo esas normas, ¿no? Más que nada también para cubriros un poco las espaldas, ¿no? Sí, nosotros evidentemente hemos analizado el documento y con lo que tenemos el documento, aunque ahora mismo está como borrador y demás, pues ahora mismo estamos aplicando ya todo esto en las explotaciones. El día de mañana, si mañana cambia la situación por cualquier otra cuestión o hay que adaptarlo, evidentemente pues nos pondremos también el cinturón y nos adaptaremos en Asaja Cádiz a dar a todos los asociados pues estas nuevas exigencias o este cambio que pueda producirse, pero a día de hoy en las explotaciones la verdad que están informadas y hemos hecho teleconferencias informativas para que los empresarios y también así se lo faciliten a los trabajadores lo que tienen que llevar puesto, lo que tienen que hacer. Bueno, en cuanto a, también lo has comentado, campañas que están en marcha, como es el caso de la vendimia, que me preocupa a mí tanto por el resultado que luego nos da esas uvas. A ver, cuéntame cómo va la cosa. Bueno, la cosa es verdad que este año nosotros ya en Asaja y en Asevi ya lo anunciamos, que era una cosecha, incluso se nos tachó un poco de loco porque dijimos que podía ser muy parecida a la del año pasado o incluso peor, y ya estimábamos que podía ser incluso un 10% peor, cuando el año pasado veníamos de un recorte de un 30% sobre la media, y algunos decían que había sido una primavera muy lluviosa, que los racimos eran muy grandes, que iba a ir todo muy bien. Bueno, pues ya lo vislumbramos y lo estamos viendo. Ha sido un año muy complicado. Hemos tenido, por ejemplo, mucho mildiu en las viñas y al final hemos visto que ha habido racimos incluso que han perdido un porcentaje muy importante porque ha habido mucha uva que se ha roto por la densidad del propio racimo. Con lo cual, lo que estamos viendo es que tenemos un 10% menos de cosecha con respecto al año pasado. Y los precios, ahora mismo, Leonardo, lo de siempre. Aquí se nos está pagando prácticamente igual, exactamente igual que lo que percibíamos el año pasado. Y además, con un hándicap incluido, que es que el gobierno central sacó una línea de ayuda para los viticultores, también el ovino caprino y la flor cortada, de 90 millones de euros para toda España, y concretamente la ayuda que podían percibir los viticultores era para lo que era una cosecha en verde. Y a día de hoy, que a nosotros nos coste, aquí eso no se ha producido porque el viñedo jerezano tiene unas características muy distintas a lo que son otras zonas vitivinícolas de España. En La Mancha, por ejemplo, sí ha habido zonas que ha cogido esta vendimia en verde, que es arrancar el racimo cuando todavía está en verde la uva,
pero aquí no se ha hecho, porque aquí es verdad que no compensa una cosa con la otra, con lo cual encima de que tenemos un 10% menos de producción, los mismos precios, la ayuda no la ha podido percibir, no la va a poder percibir nadie porque no se puede aplicar en el marco de Jerez. Entonces, la verdad que nos encontramos una campaña complicada. Bueno, y vosotros seguís con vuestras reivindicaciones también, con el tema de la PAC, ¿no? Eso parece que es una lucha constante, un tira y afloja, a ver si finalmente, bueno, pues se os hace caso, ¿no? Efectivamente, cada reforma de la PAC, cada 4 o 5, los marcos financieros son normalmente cada 7 o 8 años, pero es verdad que la reforma se empieza a hablar normalmente un par de años antes de la aprobación del marco financiero, que es el dinero que hay en Europa para adoptar las distintas políticas, y efectivamente toca hablar de PAC, toca hablar de PAC, y además, sobre todo, porque la propuesta de la Comisión Europea es de un recorte del 10% de las ayudas, cuestión que además el Consejo de Ministros Comunitarios, que son los ministros de los 27, también han dicho que para adelante ese recorte, y nosotros ya la única vía que nos queda aquí es convencer a nuestros políticos, a nuestros eurodiputados, que al final es el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión, hay que contar con ello, en lo que son los trílogos, que es Comisión, Consejo y Parlamento Europeo, para intentar detener este recorte del 10% anunciado. Y además de este recorte del 10%, también lo hemos dicho, esto se ha presentado, esta propuesta de la Comisión Europea con el lanzamiento de 2 estrategias que para el campo pueden ser muy lesivas y muy perjudiciales, que es la estrategia del campo a la mesa y la estrategia de la biodiversidad, que pretenden imponernos un modelo que a lo mejor en algunas zonas puede ser perfectamente aplicable, pero que en la agricultura productiva es muy complicado a día de hoy producir sin materias activas, o sea, sin herramientas sanitarias para las plantas. No puede ser que de la noche a la mañana se nos vaya a reducir en un 50% la cuestión de los fitosanitarios, porque además lo decimos, son las medicinas de las plantas, son productos que son caros y que no queremos echar más de lo que haya que echar, pero cuando hay que echar un tratamiento hay que echarlo, porque si no después te encuentras pues con lo que ha pasado este año en la viña, que es que tienes un recorte de un 10 más un 30% con respecto al año pasado, porque no tiene al final pues métodos para prevenir plagas, enfermedades y demás. Entonces, bueno, entendemos que es un modelo complicado de implementar, y nosotros desde Asaja Cádiz, desde luego, lo que vamos a intentar convencer a la ciudadanía, a nuestros políticos, a través de unas mociones que vamos a presentar en los ayuntamientos para concienciar un poco a la ciudadanía, para que entiendan que la PAC, el presupuesto de la PAC hay que mantenerlo, y también un poco defendernos de estas propuestas que nos quieren llevar a una agricultura que sí, será más verde, más descarbonizada, pero al final lo que vamos a hacer con todo esto es trasladar la huella de carbono de Europa hacia África o hacia Sudamérica, porque al final Europa tendrá que o bien producir o bien importar más productos de fuera, con lo cual lo que no produzcamos aquí habrá que traerlo de fuera, y eso sí, esas agriculturas pues son agriculturas que sí son menos respetuosas con el medio ambiente. Y ya por último, Pedro, porque ya de tiempo vamos regularmente tirando a mal, como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas, ¿qué me dices del tema de los aranceles de Estados Unidos a nuestros productos? ¿Cómo nos está afectando a algunos? Bueno, nos está afectando bastante mal, sobre todo lo hemos dicho por activa y por pasiva, no tiene ningún sentido que solamente el aceite de oliva que está sufriendo el arancel con los Estados Unidos, solamente España lo está sufriendo. Ni Francia, ni Italia, ni Grecia, ni Portugal, que son nuestros competidores, tienen unos aranceles en el aceite de oliva, por ejemplo, que es una producción muy importante en España, y lo que no entendemos es, si no se ha conseguido hace una semana rebajar estos aranceles del 25%, si no se ha conseguido, ¿por qué nuestra administración, en este caso, no ha empezado a tener acuerdos bilaterales con Estados Unidos para intentar suavizar esta situación? Si en Europa no se ha conseguido o no se había podido conseguir, ¿por qué nuestra administración no ha hecho lo que tenía que hacer, que al final y al cabo dejarse uno de vacaciones, irse a Washington, negociar con la administración Trump, con la administración americana, y decir, oye, esto es un problema de 2 multinacionales, no vamos a perjudicar al campo, no vamos a perjudicar a los productores españoles, y con el aceite de oliva, porque es el único sector que está perjudicado, además de otros sectores que también están sufriendo estos aranceles. Esperemos que en la próxima revisión nuestros políticos pues se remanguen
y vayan a negociar. Cuando Europa no funciona, hay que ir al final a acuerdos diplomáticos y a relaciones bilaterales. Nos quedamos con esto. Pedro Gallardo, presidente de Asaja en la provincia de Cádiz, como siempre, un auténtico placer el contar con su voz aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias. Un placer, Leonardo. Un saludo.